Buenas noches para las maestras que generan este espacio. Em, una noche fría. Hoy cambiamos de lugar de lectura y el clima sigue igual. Está muy frío. Voy a esperar un momento, por favor, a ver si me confirman que esté bien el sonido, que me escuchen bien. Esperemos que, esperemos que no, que el internet funcione bien y que no tengamos interrupciones. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Bueno, mientras miramos si me confirman que está el sonido bien, parece que sí, lo tengo acá en un medio paralelo. Hoy vamos a leer, hoy voy a leer para ustedes un cuento de Edgar Allan Poe, maestro por demás en muchos aspectos. Y el cuento de esta noche se llama Conversación con una momia. Ya la profesora Zulay, creo que es la que está haciendo el community hoy, me confirma que está bien el sonido. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con el cuento de hoy. Conversación con una momia. El simposium de la noche anterior había sido un tanto excesivo para mis nervios. Me dolía horriblemente la cabeza y me dominaba una invencible modorra. Por ello, en vez de pasar la velada fuera de casa como me lo había propuesto, se me ocurrió que lo más sensato era comer un bocado e irme inmediatamente a la cama. Hablo, claro está, de una cena liviana. Nada me gusta tanto como las tostadas con queso y cerveza, más de una libra por vez. Sin embargo, no es muy aconsejable en ciertos casos. En cambio, no hay ninguna oposición que hacer a 2 libras. Y para ser franco, entre 2 y 3 no hay más que una unidad de diferencia. Puede ser que esa noche haya llegado a 4. Mi mujer sostiene que comí 5, aunque con seguridad confundió dos cosas muy diferentes. Estoy dispuesto a admitir la cantidad abstracta de 5, pero en concreto se refiere a las botellas de cerveza que las tostadas de queso requieren imprescindiblemente a modo de condimento. Habiendo así dado fin a una cena frugal, me puse mi gorro de dormir con intención de no quitármelo hasta las 12 del día siguiente. Apoyé la cabeza en la almohada y, ayudado por una conciencia sin reproches, me sumí en un profundo sueño. Mas, ¿cuándo se vieron cumplidas las esperanzas humanas? Apenas había completado mi tercer ronquido cuando la campanilla de la puerta se puso a sonar furiosamente, seguida de unos golpes del llamador que me despertaron al instante. Un minuto después, mientras estaba frotándome los ojos, entró mi mujer con una carta que me arrojó a la cara y que procedía de mi viejo amigo, el doctor Pononer. Decía así: deje usted cualquier cosa, querido amigo, apenas reciba esta carta. Venga y agréguese a nuestro regocijo. Por fin, después de perseverantes gestiones, he obtenido el consentimiento de los directores del museo para proceder al examen de la momia. Ya sabe a cuál me refiero. Tengo permiso para quitarle las vendas y abrirlas si así me parece. Solo unos pocos amigos estarán presentes, y usted, naturalmente. La momia se halla en mi casa y empezaremos a desatarla a las 11 de la noche. Su amigo Pononer. Cuando llegué a la firma, me pareció que ya estaba todo lo despierto que pude estar un hombre. Salté. Encontré allí a un grupo de personas llenas de ansiedad. Me habían estado esperando con impaciencia. La momia hallábase instalada sobre la mesa del comedor y apenas hube entrado, comenzó el examen. Aquella momia era una de las dos traídas
hace pocos años antes por el capitán Arthur Sabre Tash, primo de Pononer, de una tumba cerca a Eleitías, en las montañas líbicas, a considerable distancia de Tebas, sobre el Nilo. En aquella región, aunque las grutas son menos magníficas que las tebanas, presentan mayor interés, pues proporcionan muchísimos datos sobre la vida privada de los egipcios. La cámara, de donde había sido extraída nuestra momia, era riquísima en esta clase de datos. Sus paredes aparecían íntegramente cubiertas de frescos y bajorrelieves, mientras que las estatuas, vasos y mosaicos de finísimo diseño Sabrestash. Vale decir que nadie había tocado el ataúd. Durante 8 años había quedado allí sometido tan solo a las miradas exteriores del público. Teníamos ahora, pues, la momia intacta a nuestra disposición, y aquellos que saben cuán raramente llegan a nuestras playas antigüedades no robadas, comprenderán que no nos faltaban razones para congratularnos de nuestra buena fortuna. Acercándome a la mesa, vi una gran caja de 7 pies de largo, unos 3 de ancho y 2,5 de profundidad. Era oblonga, pero no en forma de ataúd. Supusimos al comienzo que había sido construida con madera, plátanos, pero al cortar un trozo vimos que se trataba de cartón, o mejor dicho, de papier maché, compuesto de papiro. Aparecía densamente ornada de pinturas que representaban escenas funerarias y otros temas de duelo. Entre ellos, y ocupando todas las posiciones, veíanse grupos de caracteres jeroglíficos que sin duda contenían el nombre del difunto. Por fortuna, Mr. Gitlon era de la partida y no tuvo dificultad en traducirnos los signos, simplemente fonéticos, y decirnos que componían la palabra alamistaqueo. Nos costó algún trabajo abrir la caja sin estropearla, pero luego de hacerlo, dimos con una segunda, en forma de ataúd mucho menor que la primera, aunque en todo sentido parecida. El hueco entre los dos había sido rellenado con resina, por lo cual los colores de la caja interna estaban algo borrados. Al abrirla, cosa que no nos dio ningún trabajo, llegamos a una tercera caja, también en forma de ataúd, idéntica a la segunda, salvo que era de cedro y emitía aún el peculiar aroma de esa madera. No había intervalo entre la segunda y la tercera caja, que estaban sumamente ajustadas. Abierta esta última, hallamos y extrajimos el cuerpo. Habíamos supuesto que, como de costumbre, estaría envuelto en vendas o fajas de lino, pero en su lugar hallamos una especie de estuche de papiro cubierto de una capa de yeso toscamente dorada y pintada. Las pinturas representaban temas correspondientes a los varios deberes del alma y su presentación ante diferentes deidades, todo ello acompañado de numerosas figuras humanas idénticas, que probablemente pretendían ser retratos de la persona difunta. Extendida de los pies a la cabeza aparecía una inscripción en forma de columna, trazada en jeroglíficos fonéticos, la cual repetía el nombre y títulos del muerto, y los nombres y títulos de sus parientes. En el cuello de la momia, que emergía de aquel estuche, el globo alado. La cintura estaba ceñida por un cinturón o collar parecido. Arrancando el papiro, descubrimos que la carne se hallaba perfectamente y de extraordinario parecido a los naturales, salvo que miraban de una manera demasiado fija. Los dedos y las uñas habían sido brillantemente dorados. Mr. Gliddon era de opinión que, dada la rojez de la epidermis, el embalsamiento debía haberse efectuado con betún, pero al raspar la superficie con un instrumento de acero y arrojar al fuego el polvo así obtenido,
percibimos el perfume del alcanfor y de otras gomas aromáticas. Revisamos cuidadosamente el cadáver, buscando las habituales aberturas por las cuales se extraían las entrañas, pero con gran sorpresa no las descubrimos. Ninguno de nosotros sabía en aquel momento con qué frecuencia suelen encontrarse momias que no han sido vaciadas. Por lo regular, se acostumbra a extraer el cerebro por las fosas nasales y los intestinos por una incisión en el costado. El cuerpo era luego afeitado, lavado y puesto en salmuera, donde permanecía varias semanas hasta el momento del embalsamamiento propiamente dicho. Como no encontramos la menor señal de una abertura, el doctor Pononer preparaba ya sus instrumentos de disección, cuando hice notar que eran más de las 2 de la mañana. Se decidió entonces postergar el examen interno hasta la noche siguiente, y estábamos a punto de separarnos, cuando alguien sugirió hacer una o dos experiencias con la pila voltaica. Si la aplicación de electricidad a una momia cuya antigüedad se remontaba por lo menos a 3 o 4 mil años no era demasiado sensata, resultaba en cambio lo bastante original como para que todos aprobáramos la idea. Un décimo en serio y 9 décimos en broma, preparamos una batería en el consultorio del doctor y trasladamos allí a nuestro egipcio. Nos costó muchísimo trabajo poner en descubierto una porción del músculo temporal, que parecía menos rígidamente pétrea que otras partes del cuerpo. Pero, tal como habíamos anticipado, el músculo no dio la menor muestra de sensibilidad galvánica cuando establecimos el contacto. Esta primera prueba nos pareció decisiva y riéndonos de nuestra insensatez, nos despedíamos hasta la siguiente sesión, cuando mis ojos cayeron casualmente sobre los de la momia y quedaron clavados por la estupefacción. Me había bastado una mirada para darme cuenta de que aquellos ojos que suponíamos de vidrio y que nos habían llamado tanto la atención por cierta extraña fijeza, se hallaban ahora tan cubiertos por los párpados que solo una pequeña porción de la túnica albunigia era visible. Lanzando un grito, llamé la atención de todos sobre el fenómeno, que no podía ser puesto en discusión. No diré que me sentí alarmado, pero en mi caso, la palabra no resultaría exacta. Es probable, sin embargo, que, de no mediar la cerveza, me hubiera sentido algo nervioso. En cuanto al resto de los asistentes, no trataron de disimular el espanto que se apoderó de ellos. Daba lástima contemplar al doctor Pononer. Mr. Gitlon, gracias a un procedimiento inexplicable, había conseguido hacerse invisible. En cuanto al señor Silk Buckingham, no creo que tendrá la audacia de negar que se había metido a gatas debajo de la mesa. Pasado el primer momento de estupefacción, resolvimos de común acuerdo proseguir la experiencia. Dirigimos nuestros esfuerzos hacia el dedo gordo del pie derecho. Practicamos una incisión en la zona exterior del os sesamodium pollicis pedis, llegando hasta la raíz del músculo abductor. Luego de reajustar la batería, aplicamos la corriente a los nervios al descubierto. Entonces, con un movimiento extraordinariamente lleno de vida, la momia levantó la rodilla derecha hasta ponerla casi en contacto con el abdomen y estirando la pierna con inconcebible fuerza, descargó contra el doctor Pononer un golpe que tuvo por efecto hacer salir a dicho caballero como una flecha disparada por una catapulta, proyectándolo por una ventana a la calle. Corrimos en masa a recoger los destrozados restos de la víctima, pero tuvimos la alegría de encontrarle en la escalera, subiendo a toda velocidad, abrazado de fervor científico y más que nunca convencido de que debíamos proseguir el experimento sin desfallecer. Siguiendo su consejo, decidimos practicar una profunda incisión en la punta de la nariz, que el doctor sujetó en persona con gran vigor, estableciendo un fortísimo contacto con los alambres de la pila. Moral y físicamente, figurativa y literalmente, el efecto producido fue eléctrico. En primer lugar, el cadáver abrió los ojos y los guiñó repetidamente largo rato, como hace Mr. Baines en su pantomima. En segundo, estornudó. En tercero, se sentó. En cuarto, agitó violentamente el puño en la cara del doctor Pononer. En quinto,
Volviéndose a los señores Gliddon y Buckingham, les dirigió en perfecto egipcio el siguiente discurso. Debo decir, caballeros, que estoy tan sorprendido como mortificado por la conducta de ustedes. Nada mejor podía esperarse del doctor Pononer. Es un pobre estúpido que no sabe nada de nada. Lo compadezco y lo perdono. Pero usted, Mr. Gliddon, y usted, Silk, que han viajado y trabajado en Egipto al punto que podría decirse que ambos han nacido en nuestra madre tierra, ustedes que han residido entre nosotros hasta hablar el egipcio con la misma perfección que su propia lengua, ustedes, a quienes había considerado siempre como leales amigos de las momias, en verdad esperaban una conducta más caballeresca por parte de los dos. ¿Qué debo pensar al verlos contemplar impasibles la forma en que se me trata? ¿Qué debo pensar al descubrir que permiten que 3 o 4 fulanos me arranquen de mi ataúd y me desnuden en este maldito clima helado? ¿Y cómo debo interpretar, para decirlo de una vez, que hayan permitido y ayudado a ese miserable canalla, el doctor Pononer, a que me tirara de la nariz? Nadie dudará, presumo, de que, dadas las circunstancias y el antedicho discurso, corrimos todos hacia la puerta, nos pusimos histéricos o nos desmayamos cuán largos éramos. Cabía esperar una de las 3 cosas. Cada una de esas líneas de conducta hubiera podido ser muy plausiblemente adoptada, y doy mi palabra de que no alcanzo a explicarme cómo y por qué no seguimos ninguna de ellas. Quizá haya que buscar la verdadera razón en el espíritu de nuestro tiempo, que se guía por la ley de los contrarios y la acepta habitualmente como solución de cualquier cosa por vía de paradoja e imposibilidad. Puede ser, asimismo, que el aire tan natural y corriente de la momia privara a sus palabras de todo efecto aterrador. De todos modos, los hechos son como los he contado, y ninguno de nosotros demostró espanto especial, ni pareció considerar que lo que sucedía fuese algo fuera de lo normal. Por mi parte, me sentía convencido de que todo estaba en orden y me limité a correrme a un costado, lejos del alcance de los puños del egipcio. El doctor Pononer se metió las manos en los bolsillos del pantalón, miró con fijeza a la momia y se puso extraordinariamente rojo. Mr. Gliddon se acarició las patillas y se ajustó el cuello. Mr. Buckingham bajó la cabeza y se metió el dedo pulgar derecho en el ángulo izquierdo de la boca. El egipcio lo miró severamente durante largo rato, tras lo cual hizo un gesto despectivo y le dijo: ¿Por qué no me contesta, señor Buckingham? ¿Ha oído o no lo que acabo de preguntarle? Sáquese ese dedo de la boca. Mr. Buckingham se sobresaltó ligeramente, quitóse el pulgar derecho del lado izquierdo de la boca y por vía de compensación insertó el pulgar izquierdo en el ángulo derecho de la abertura antes mencionada. Al no recibir respuesta de Mr. Buckingham, la momia se volvió malhumorada a Mr. Gliddon y con tono perentorio le preguntó qué diablos pretendíamos todos. Mr. Gitlon le contestó detalladamente en idioma fonético, y si no fuera por la carencia de caracteres jeroglíficos en las imprentas norteamericanas, me hubiese encantado reproducir aquí su excelentísimo discurso en la forma original. Aprovecharé la ocasión para hacer notar que la conversación con la momia se desarrolló en egipcio antiguo. Tanto yo como los otros miembros no eruditos del grupo contamos con los señores Gliddon y Buckingham como intérpretes. Estos caballeros hablaban la lengua materna de la momia con inimitable fluidez y gracia, pero no pude dejar de observar que, a causa, sin duda, de la introducción de imágenes modernas, vale decir, absolutamente novedosas para el egipcio, ambos eruditos se veían obligados en ocasiones a emplear formas concretas para explicar determinadas cosas. Mr. Gliddon, por ejemplo, no pudo hacer comprender en cierto momento al egipcio la palabra política, hasta que no hubo dibujado en la pared con un carbón
Un diminuto caballero de nariz llena de verrugas, con los codos rotos, subido a una tribuna, la pierna izquierda echada hacia atrás, el brazo derecho tendido hacia adelante, cerrado el puño y los ojos vueltos hacia el cielo, mientras la boca se abría en un ángulo de 90 grados. Del mismo modo, Mr. Buckingham no consiguió hacerle entender la noción absolutamente moderna de Weich hasta que el doctor Ponnonner le sugirió el medio adecuado. Nuestro amigo se puso sumamente pálido, pero consintió en quitarse la peluca. Se comprenderá fácilmente que el discurso de Mr. Gliddon versó principalmente sobre los grandes beneficios que el desempaquetamiento y destripamiento de las momias habían proporcionado a la ciencia, aprovechando esto para excusarnos de todos los inconvenientes que pudiéramos haber causado, en especial a la momia llamada Alamistaqueo. Concluyó sugiriendo finalmente, pues apenas era una insinuación, que una vez explicadas estas cosas, muy bien podíamos continuar con el examen proyectado. Al oír esto, el doctor Ponnonner se puso a preparar sus instrumentos, pero parece ser que Alamistaqueo tenía ciertos escrúpulos de conciencia, cuya naturaleza no pude llegar a comprender con respecto a la sugestión del orador. Mostróse, sin embargo, satisfecho de las excusas ofrecidas y bajándose de la mesa, estrechó las manos de todos los presentes. Terminada esta ceremonia, nos ocupamos inmediatamente de reparar los daños que el bisturí había ocasionado en nuestro sujeto. Le cosimos la herida de la frente, le vendamos el pie y le aplicamos una pulgada cuadrada de esparadrapo negro en la punta de la nariz. Notóse entonces que el conde, tal parecía ser el título de Alamistaqueo, temblaba ligeramente, sin duda a causa del frío. El doctor se trasladó al punto a su guardarropa, volviendo con una magnífica chaqueta negra, admirablemente cortada por Jennings, un par de pantalones de tartán celeste con trabillas, una camisa de guinga color rosa, un chaleco de brocado, un abrigo corto blanco, un bastón con puño, un sombrero sin alas, botas de charol, guantes de cabritilla de color paja, un monóculo, un par de patillas y una corbata del modelo en cascada. Dada la disparidad de tamaño entre el conde y el doctor, que se hallaban en proporción de 2 a 1, tuvimos alguna dificultad para disponer aquellas prendas en la persona del egipcio, pero una vez vestido, hubiera podido decirse que lo estaba de verdad. Mr. Gillidion le dio entonces el brazo y lo llevó hasta un confortable sillón junto al fuego, mientras el doctor llamaba y pedía cigarros y vino. La conversación no tardó en animarse. Como es natural, nos sentíamos muy curiosos ante el hecho bastante notable de que Alamistaqueo siguiera todavía vivo. Hubiera pensado, expresó Mr. Buckingham, que estaba usted muerto desde hacía mucho. ¿Cómo? Replicó el conde profundamente sorprendido. Si apenas he pasado los 700 años. Mi padre vivió 1000 y no estaba en absoluto chocho cuando murió. Siguieron a esto una serie de preguntas y cálculos, tras de los cuales fue evidente que la antigüedad de la momia habría sido muy groseramente estimada. Hacía 5050 años, con algunos meses, que le habían depositado en las catatumbas de Eleitías. Mi observación, empero, continuó Mr. Buckingham, no se refería a la edad de usted en el momento de su entierro, ya que no tengo inconveniente en reconocer que es usted un hombre joven, sino a la inmensidad de tiempo que llevaba, según su propio testimonio, envuelto en betún. ¿En qué? Dijo el conde. En betún, persistió Mr. Buckingham. Ah, sí, creo entender. El betún podría servir en efecto, pero en mi tiempo se empleaba casi exclusivamente el bicloruro de mercurio, lo que nos resulta particularmente difícil de comprender, dijo el doctor Ponnonner. Es como después de morir y ser enterrado en Egipto hace 5000 años, se encuentra usted hoy lleno de vida y con aire tan saludable. Si hubiese estado muerto, como dice usted, replicó el conde,
Lo más probable es que continuara estándolo, pero veo que se hallan ustedes en la infancia del galvanismo y no son capaces de llevar a cabo lo que en nuestros antiguos tiempos era práctica coherente. Por mi parte, caí en estado de catalepsia y mis mejores amigos consideraron que estaba muerto o que debía estarlo. Me embalsamaron pues inmediatamente, pero supongo que están ustedes al tanto del principio fundamental del embalsamamiento. De ninguna manera. Ah, ya veo. Triste ignorancia en verdad. Pues bien, no entraré en detalles, pero debo decir que en Egipto el embalsamamiento propiamente dicho consistía en la suspensión indefinida de todas las funciones animales sometidas al proceso. Empleo el término animal en su sentido más amplio, incluyendo no solo el ser físico, sino el moral y el vital. Repito que el principio básico consistía entre nosotros en suspender y mantener latentes todas las funciones animales sometidas al proceso de embalsamamiento. O sea que, en resumen, cualquiera fuese la condición en que se encontraba el sujeto en el momento de ser embalsamado, así continuaba por siempre. Pues bien, como afortunadamente soy de la sangre del escarabajo, fui embalsamado vivo, tal como me ven ustedes ahora. ¿La sangre del escarabajo? ¿Exclamó el doctor Pononer. Sí, el escarabajo era el emblema de las armas de una distinguidísima familia patricia muy poco numerosa. Ser de la sangre del escarabajo significaba sencillamente pertenecer a dicha familia, cuyo emblema era el escarabajo. Hablo figurativamente, pero ¿qué tiene que ver eso con que usted esté vivo? Pues bien, la costumbre general en Egipto consiste en extraer el cerebro y las entrañas del cadáver antes de embalsamarlo. Tan solo la raza de los escarabajos se eximía de esa práctica. De no haber sido yo un escarabajo, me hubiera quedado sin cerebro y sin entrañas. No resulta cómodo vivir sin ellos. Ya veo, dijo Mr. Buckingham, y presumo que todas las momias que nos han llegado enteras son de la raza del escarabajo. Sin la menor duda. Yo había pensado, dijo tímidamente Mr. Gliddon, que el escarabajo era uno de los dioses egipcios. ¿Uno de los qué egipcios? Gritó la momia poniéndose de pie. Uno de los dioses, repitió el erudito. Mr. Gliddon, estoy estupefacto al oírle hablar de esa manera, dijo el conde volviendo a sentarse. Ninguna nación de este mundo ha reconocido nunca más de un dios. El escarabajo, el ibis, etcétera, eran para nosotros los símbolos, como seres semejantes fueron para otros los intermediarios a través de los cuales adorábamos a un creador demasiado augusto para dirigirnos a él directamente. Hubo una pausa. La conversación fue reanudada por el doctor Pononer. A juzgar por lo que usted nos ha explicado, dijo, ¿no sería improbable que en las catatumbas próximas al Nilo haya otras momias de la raza de los escarabajos e igualmente vivas? Sin la menor duda, replicó el conde. Todos los escarabajos embalsamados vivos por accidente siguen estando vivos, incluso algunos de aquellos embalsamados expresamente pueden haber sido olvidados por sus ejecutores testamentarios y sin duda continúan en sus tumbas. ¿Sería usted tan amable de explicarnos, pregunté, qué entiende por embalsamar expresamente? Con mucho gusto, repuso la momia, luego de mirarme atentamente a través del monóculo, pues era la primera vez que me atrevía a hacerle una pregunta directa. Con mucho gusto, repitió. La duración usual de la vida humana en mi tiempo era de unos 800 años. Pocos hombres morían, a menos de sobrevenirles algún accidente extraordinario, antes de los 600. Pero la cifra anterior era considerada como el término natural. Luego de descubierto el principio del embalsamamiento, tal como lo he explicado antes, nuestros filósofos pensaron que sería posible satisfacer una muy laudable curiosidad y a la vez contribuir grandemente a los intereses de la ciencia,
si ese término natural era vivido en varias etapas. En el caso de la historia, sobre todo la experiencia había demostrado que algo así resultaba indispensable. Un historiador, por ejemplo, llegado a la edad de 500 años, escribía un libro con muchísimo celo y luego se hacía embalsamar cuidadosamente, dejando instrucciones a sus albaceas pro tempore para que lo resucitaran transcurrido un cierto periodo, digamos 500 o 600 años. Al reanudar su vida, el sabio descubría invariablemente que su gran obra se había convertido en una especie de libreta de notas reunidas al azar, algo así como una palestra literaria de todas las conjeturas antagónicas, los enigmas y las pendencias personales de un ejército de exasperados comentadores. Aquellas conjeturas que recibían el nombre de notas o enmiendas habían tapado, deformado y agobiado de tal manera el texto que el autor se veía precisado a encender una linterna para buscar su propio libro. Una vez descubierto, no compensaba nunca el trabajo de haberlo buscado. Luego de escribirlo íntegramente de nuevo, el historiador consideraba su deber ponerse a corregir de inmediato, con su conocimiento y experiencias personales, las tradiciones corrientes sobre la época en que había vivido anteriormente. Y así, ese proceso de nueva redacción y de rectificación personal, cumplido de tiempo en tiempo por diversos sabios, impedía que nuestra historia se convirtiera en una pura fábula. Perdone usted, dijo en este punto el doctor Pononer, apoyando suavemente la mano sobre el brazo del egipcio. Perdóneme usted, señor, pero ¿puedo interrumpirle un instante? Ciertamente, señor, le replicó el conde. Tan solo una pregunta, continuó el doctor. Mencionó usted las correcciones personales del historiador a las tradiciones referentes a su propio tiempo. Dígame usted, ¿qué proporción de dichas tradiciones eran verdaderas? Pues bien, señor mío, los historiadores descubrían que tales tradiciones se encontraban absolutamente a la par de las historias mismas antes de ser reescritas. Vale decir que en ellas no